Hola, mi nombre es Orlando González Alquicira, de la Ciudad de México, estudiante de la maestría en Ciencias de la Actividad Física. Estamos en la materia Genética y Deporte a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Hoy hablaremos sobre el documento Indications and Utility of Cardiac Genetic Testing in Athletes. Esta es una guía basada en el documento publicado por el European Journal of Preventive Cardiology, el cual aborda la utilidad, indicaciones, limitaciones y consideraciones éticas del uso de pruebas genéticas en deportistas, especialmente en contextos de diagnóstico, prevención y retorno seguro al deporte. La genética cardiovascular ha avanzado notablemente, permitiendo así detectar variantes patogénicas asociadas a cardiomiopatías y canalopatías. Los atletas presentan adaptaciones fisiológicas que pueden imitar enfermedades cardíacas hereditarias, lo cual lo hace más complejo la evolución. La genética se convierte en una herramienta valiosa para distinguir entre patología y adaptación deportiva. La importancia de la genética en los deportistas puede presentar hallazgos en electrocardiogramas o imagen que se parezcan a enfermedades hereditarias. Diferenciar entre el corazón del atleta y patología es fundamental para evitar diagnósticos erróneos. Las pruebas genéticas permiten aclarar casos ambiguos, identificar riesgos y tomar decisiones. El objetivo del documento es brindar recomendaciones para el uso adecuado de pruebas genéticas en el contexto deportivo, los cuales nos puedan ayudar a identificar cuándo realizar las pruebas, a interpretar los resultados correctamente, a integrar genética en decisiones de tratamiento y elegibilidad deportiva y realizar consejería genética adecuada. Atletas y enfermedades cardíacas hereditarias. Las enfermedades cardíacas hereditarias pueden predisponer a arritmias malignas o a la muerte súbita. Las adaptaciones fisiológicas inducidas por el tratamiento pueden confundirse con una patología. Esto genera la necesidad de una evaluación especializada que incluya genética cuando se sospechan enfermedades como el HCM, TCM, ACM o canalopatías. Las cardiomiopatías hereditarias más comunes. La cardiomiopatía hipertrófica, que consta del engrosamiento anormal del ventrículo izquierdo y puede confundirse con la hipertrofia del atleta. La cardiomopatía dilatada, que es la dilatación y la disminución de la función sistólica del ventrículo izquierdo. La cardiomopatía arritmogénica, que es la pérdida progresiva de miocitos, reemplazo por grasa o fibrosis. Y la asociada a arritmias ventriculares. Canalopatías en el deporte. Las canalopatías son enfermedades del sistema eléctrico del corazón. Los ejemplos relevantes son el síndrome del QT largo, Brugada y la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Estos pueden causar un síncope, arritmias malignas y muerte súbita, especialmente durante el ejercicio. Y la genética nos permite confirmar el diagnóstico, identificar los subtipos
y orientar al manejo de las enfermedades. Herencia de riesgo familiar. La mayoría de las cardiopatías hereditarias siguen un patrón autosómico dominante. Esto implica que el 50% de probabilidad de heredar la variante patogénica. Importancia del cribado familiar, implicaciones para hermanos, padres e hijos, y, y la detección genética permite intervenciones preventivas en familiares asintomáticos. La utilidad diagnóstica. Las pruebas genéticas permiten confirmar la presencia de una enfermedad hereditaria en atléticas con fenotipos dudosos. También nos ayuda a diferenciar entre una adaptación fisiológica y el inicio de una patología. Identificar enfermedades antes de manifestaciones clínicas, aclarar fenotipos mínimos o atípicos y es especialmente útil en la zona gris. Utilidad pronóstica. Ciertas variantes se asocian con mayor riesgo de arritmias ventriculares, evolución más agresiva de cardiomiopatías, mayor probabilidad de progresión a insuficiencia cardíaca y la genética nos ayuda a personalizar el seguimiento y el tratamiento anticipando complicaciones. Utilidad terapéutica. La genética nos ayuda a las decisiones. ¿Qué tipo de fármacos? Por ejemplo, betabloqueadores específicos. ¿Qué frecuencia del seguimiento clínico? La necesidad de desfibrilador implantable. Restricción o un retorno al deporte. ¿Qué estilo de entrenamiento? Y el manejo más preciso para el atleta y adaptarlo. Nomenclatura de variantes genéticas. Los laboratorios reportan variantes siguiendo estándares internacionales. La nomenclatura se basa en la secuencia del gen y la posición afectada. Descripción precisa del cambio, es decir, sustitución, edición, aplicación. Indicaciones sobre si afecta a la proteína resultante y comprender la nomenclatura es la clave para interpretar correctamente los resultados. La clasificación del HMG. Se clasifican en 5 categorías: la patogénica, probablemente patogénica, significado incierto, probablemente benigna. La importancia es que las 4 y las 5, es decir, probablemente benigna, perdón, probablemente patogénica, deben guiar las decisiones clínicas y deportivas. Un significado incierto no debe usarse para excluir atletas ni para diagnóstico. Secuenciación de la nueva generación. Tenemos tecnología que permite secuenciar múltiples genes simultáneamente, detectar variantes raras asociadas a ICC, reducir costos y mejorar la precisión diagnóstica y hacer el estándar moderno en pruebas genéticas cardiovasculares. Los límites de la genética es que tenemos variantes de significado incierto, resultados negativos que no descartan la enfermedad, complejidad en interpretar variantes raras, riesgos de sobrediagnóstico, implicaciones psicológicas para atletas y por ello debe de combinarse siempre con una evaluación clínica. La evaluación clínica previa debe de incluir su historia clínica detallada, historia familiar de hasta 3 generaciones, un electrocardiograma en reposo, un ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca, pruebas de esfuerzo, evaluación de síntomas como síncope y palpitaciones, y todo esto nos ayuda a determinar una probabilidad preprueba. Consejería genética preprueba. Aquí el atleta debe de comprender qué es lo que se busca en la prueba, los posibles tipos de resultados, qué implicaciones podría tener para su carrera, el impacto que puede tener en sus familiares, limitaciones de la genética para desenvolverse en su ámbito deportivo y también considerar las consecuencias emocionales.
Todo esto debe de ser un proceso informado y voluntario del atleta. La selección del panel genético. Los paneles deben incluir genes con evidencia sólida, evitar pruebas excesivamente amplias, prevenir la aparición del bus innecesario, basarse en la sospecha clínica individual y elegir el panel correcto. Es la clave para evitar la confusión diagnóstica. Interpretación de resultados. Estos resultados deben ser interpretados por un genetista clínico o un cardiólogo experto, en cual debe incluir integrar una genética con los hallazgos clínicos, considerar bases de datos internacionales, evaluar literatura científica asociada, actualizar variantes si la evidencia cambia y la interpretación errónea puede afectar gravemente al atleta. Consejería genética post-prueba. Después de obtener los resultados, se debe de explicar su significado real, revisar las implicaciones deportivas, indicar necesidades de tamizaje familiar, ofrecer apoyo psicológico si es necesario, buscar el tratamiento y seguimiento. Todo esto debe de ser un proceso acompañado por profesionales. Consideraciones éticas. Debe de considerarse la autonomía del atleta, debe de tener su consentimiento informado, evitar presiones de los clubes y entrenadores, debe de ser voluntario, confidencialidad genética, no discriminación por información genética y el atleta debe de decidir libremente realizar o no la prueba. Impacto en seguros y privacidad. Las aseguradoras pueden generar dudas sobre la elegibilidad del atleta, los costos de cobertura, acceso a la información genética y el documento nos destaca que los resultados genéticos deben mantenerse confidenciales y no pueden utilizarse para discriminar. En la población pediátrica, la maduración cardíaca está incompleta. Pequeñas anomalías pueden confundirse con patologías y aquí el impacto psicológico puede ser mayor. Se deben aplicar los criterios más estrictos antes de realizar pruebas y solo se recomienda cuando existe una sospecha clínica fuerte. La hipertrofia y la zona gris. Aquí debe de aprender a diferenciarse la hipertrofia de la zona gris. La hipertrofia fisiológica debe ser simétrica, debe ser relacionada al entrenamiento y es reversible. La zona gris es asimétrica, está asociada con arritmias, historia familiar positiva y la genética nos puede aclarar casos intermedios. Dilatación ventricular. La dilatación del ventrículo izquierdo puede darse por fisiología en atletas de resistencia con función normal o supranormal. Y la patología lleva una disfunción sistólica asociada a variantes genéticas. La genética se recomienda cuando existen signos de patología. Las arritmias ventriculares. Los indicadores de arritmia maligna hereditaria son la taquicardia ventricular polimórfica, arritmias inducidas por ejercicio, historia familiar de muerte súbita, cambios estructurales en la RMN y la genética es fundamental para confirmar los diagnósticos. Escute prolongado que tiene que ver con la parte eléctrica del corazón. Dilatación aórtica. No se considera la adaptación al ejercicio y se recomienda la genética cuando el diámetro supera límites esperados, hay historia familiar y existen rasgos sindrómicos. La dilatación progresa rápidamente. El retorno del deporte debe de ser una decisión que integre la genética, los hallazgos estructurales, el riesgo individual de arritmia, el tipo de deporte, con qué intensidad va a entrenar y el retorno debe darse con evidencia y seguridad. En conclusiones, las pruebas genéticas son herramientas poderosas cuando se utilizan de manera adecuada
ética, clínica y basada en evidencia. Todo esto para mejorar la seguridad del atleta y también la prevención familiar. Y esto siempre debe de ser bien acompañado con una evaluación clínica completa y consejería especializada, también con profesionales de la psicología. Muchas gracias por su atención.